Hola, hola a todos, bienvenidos. Estoy súper feliz de iniciar en esta plataforma de esta manera, porque de verdad que eso es algo que es muy personal, pero es algo que tengo que decir, no puedo callar. Entonces, les voy a hablar de la experiencia más bonita que yo he tenido en toda mi vida. O sea, esto es la experiencia más dura y a la vez más bonita. O sea, es un testimonio poderoso de sanidad, de liberación, una historia de amor totalmente eh, mía y de Dios. Voy a iniciar haciéndoles un contexto. O sea, toda mi vida he estado en la iglesia. Es prácticamente las cosas que conozco, mi ambiente normal, como quien dice, era la iglesia, porque desde pequeña siempre he conocido a Dios. Mi abuelo, yo iba con mi abuela a la iglesia, yo hacía poesías en la iglesia, yo estudiaba en colegios evangélicos, me llevaban a cantar a iglesias, todo el tiempo, o sea, en ese círculo, como quien dice, de Dios, del amor de Dios, todo. Dios me bendijo a mí con una familia maravillosa. O sea, lo mejor que Dios me pudo dar a mí fue mi familia. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Porque a través de ella conocí a Dios. Bueno, llega el 2010, creo que fue, y mis hermanas se cambian de iglesia. No sé si ellas no estaban yendo a la iglesia de mi abuela o si estaban yendo y ya no eran activas, pero se cambian, van a otra iglesia, yo me voy con ellas y nada, entro ahí entonces en más, porque en esa iglesia había más juventud, más personas como nosotros, porque la iglesia de mi abuela era una iglesia pentecostal, de gente mayorcita. Vemos como ese mover de juventud, como de esa búsqueda de Dios en la juventud. Bueno, todas mis hermanas se entusiasman, se quedan ahí y realmente fue una experiencia muy bonita. Dentro de esa experiencia duré del 2010, me bauticé creo que en el 2012, entonces pasan los años y entro en la etapa más difícil de una persona, yo creo. Tanto como de crianza como vivirla, porque eso es terrible, tú te estás encontrando, que es la adolescencia. En la adolescencia yo, bueno, me cambio de colegio, siempre había estudiado en colegios evangélicos, cristianos, me cambio de colegio y estudié en un colegio católico. En ese colegio hacía muchas actividades, que carnaval y eso. Yo siempre he sido muy pintoresca, muy, ay, sí. Me ha gustado bailar, cantar, muy artística. Cuando veo eso, tengo el freno de que soy cristiana, no puedo bailar esta cosa. Bueno, el punto es que me voy como alejando, como apagando, 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 apagando. 2016 ya me voy totalmente de la iglesia. Dentro de mi casa, nosotros siempre hemos sido respetados. A mí nunca se me ha obligado a seguir a Dios. Nunca en la vida. Nunca, 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 nunca. Mi mamá es una mujer que respeta totalmente. Y ella entiende que, o sea, ella entendía que el encuentro de nosotros con Dios, Dios tenía que, o sea, en algún momento iba a pasar. Dios tenía que moverse. Me alejo y en eso pasaron como 6 años. 6 años, entonces a los 22, en el momento tengo 24, a los 22 yo visitaba la iglesia muy poco, muy, 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 muy poco, pero mi mamá me invita a un campamento de su iglesia, de que era la iglesia mía, donde yo me había ido. Fui a ese campamento, a resumidas cuentas, eh, fue fue una experiencia maravillosa. Tuve un encuentro, hicieron como un llamado para quienes querían recibir a Dios de nuevo, quienes querían reconciliarse. Y yo pasé, yo paso. Se acaba el campamento, voy para mi casa, llego con el corazón lleno de felicidad, de agradecimiento, porque realmente Dios me mostró su amor en ese campamento. Yo amé esa experiencia. Recibí totalmente, o sea, el Señor yo sé que puso su mirada en mí en ese campamento, totalmente, porque cuando tú aceptas a Cristo otra vez y tú declaras con tu boca, o sea, tú no sabes lo que tú estás haciendo, o sea, tú tienes que saber que el Señor va por ti, o sea, ya tú me aceptaste, ya tú tienes que, claro que dentro de tu corazón está el deseo, porque si dentro de tu corazón no está el deseo, pues no, porque nadie es obligado, tenemos libre albedrío, pero el Señor conoce mi corazón y Él sabe que sí, que yo realmente quería, pero no estaba convencida totalmente. Pasa el tiempo, yo sigo normal, no, como que si yo no acepté a Cristo, como que normal, porque eso es un tema que normal, no era que me olvidaba, yo lo tenía muy pendiente, pero en mí no estaba la decisión todavía. Y yo seguía normal, estaba en la universidad, los procedimientos, el terminar la universidad, la tesis, bla, 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 bla. Eh, Termino la carrera, gracias a Dios, me gradúo, tengo
o sea, tengo el título en la mano, ya tengo el corazón lleno de felicidad. Eh, ese título fue peleado a uña, o sea, eso fue una batalla totalmente. Yo sé que Dios me respaldó. Dios siempre me ha respaldado. Siempre, siempre, siempre. Bueno, después que yo me gradúe y eso, entra otra vez ese deseo en mí. Tú tienes que servir a Cristo. Era algo que me decía, tú tienes que. Y nada. Creo que sí, se acaba. Yo creo que eso fue en enero del 2024 o eso fue en diciembre del 2023, pero eso fue casi acabando el año, porque yo me gradué en noviembre. Y fui, hablé con mi pastora, le dije, ay, sí, pastora, y le expliqué, yo, ay, pastora, yo estoy muy agradecida con Dios. Y la pastora, sí, tú tienes un llamado, me habló muchas cosas bonitas, yo era... Eh, pero Dios conoce mi deseo y yo, o sea, Dios sabe que yo fui con toda la intención, pero no tenía la decisión. Y cuando tú no tienes la decisión, olvídate que pasó algo, realmente, no voy a abundar aquí, pero después que pasó eso me desencanto. Y yo digo como, no, el punto es que me desencanté. Entonces aquí viene la parte como más importante, porque Dios me llenó la vida de cosas buenas. O sea, me dijo, ven, 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 mi niña, ven, ven, ven. Pero yo, fuerte porque no tenía la decisión, no tenía la decisión. Entonces, yo creo que Dios sabía el momento indicado. Ese año estaba marcado para mí. Bueno, el punto es que llega diciembre del 2023 y el pastor de mi iglesia siempre da un mensaje al final de año que el Señor le muestra al él ser profeta y él dice, este es el año, el Señor dijo que este es el año de tal. Entonces, ese año, el año 2024, año de, adivinen, año de rompimiento. ¡Wow! Año de rompimiento. Y yo recuerdo con mi hermana, nosotros nos miramos como que, como bueno. Cuando llegamos a la casa, recuerdo que empezamos a decir, oye, ahora rompimiento, pero más rompimiento del que yo tuve este año, todo eso que yo pasé, todas esas situaciones que yo pasé, y más. No, 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 no. Y Chelsea, pero uno no sabía. Uno creía que el 2023 había sido malo, pero llegó el 2024. El 2024 nos dio una pela. Inició el año, yo me gradúo, estoy en ese periodo de transición de entrar a lo laboral. Eh, Estoy totalmente decepcionada porque es muy difícil encontrar trabajo en mi área con un sueldo, hay que vivir sacrificado cuando las cosas no son tuyas, entonces es muy fuerte. Entonces yo um, estoy pasando esa transición. Ustedes saben, los que se han graduado de la universidad, que después que usted hace un sacrificio tan grande, usted lo que espera es que usted o sea, tener un trabajo y más un logro que para usted es más, o sea, lo mucho que cuesta. Y esa transición del que no tiene trabajo y salió de la universidad es muy dura, muy dura, muy dura. Entonces yo estaba en esa transición, entré como en esa, porque yo era una persona muy activa, siempre en mi vida he estado haciendo algo, si no estudiando, estudiando siempre, siempre, siempre. Entonces tuve una pausa, que no, o sea, ni para adelante ni para atrás, no estaba haciendo nada, estaba como, ok, entro a un nuevo trabajo, nada, una buena oportunidad laboral, una buena oportunidad de crecimiento, pero nada, sigo en lo mismo, como en ese, bueno, como que este campo laboral es muy difícil. Bueno, el tema es que yo a todas esas no tenía una comunicación con Dios, que yo me sentaba de que ahora, de que, ay, Dios mío, Señor, gracias. No era que yo oraba, o sea, yo decía, ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Así como, ay, Dios mío, como para quejarme, como, y ya, pero no era como una relación, no tenía relación con Dios. Entonces empiezo a sentir como esa sensación como de tristeza, como que me invadía y yo como que no, como que le perdí el sentido a la vida. Ahí empezó como mi proceso, de verdad, o sea, eso fue como desde que arrancó el año, o sea, desde que arrancó el año no había cosa buena que me pasara, que como quiera al otro día me sentía como sin sentido, como, ok, tengo trabajo, pero como que nada de lo que me pasaba era una felicidad. Yo sentía como que estaba viviendo por vivir. Y nada, eh, llega un momento en el que yo, exacto, tuve esa tristeza y empecé como a romper todo lo que estaba alrededor de mí. O sea, entró como una gana de que nadie se me pegue, que nadie me hable, que no quiero o sea, que nadie conozca mi condición. Yo tenía una pareja en ese momento, teníamos 3 años de relación, más de 3 años de relación.
incluso a él lo alejaba. Mis familiares creo que muy pocos se enteraron de todo lo que estaba pasando, porque yo era de ese tipo de personas que como que me reservaban las cosas para mí. Y nada, yo rompí todo, no quedó nada parado, yo alejé todo. Llega marzo y es en marzo del 2024 pasó algo que realmente marcó un antes y un después para mí en esa situación. Pero no es un antes y un después bueno, es un antes y un después muy malo. Fallece un miembro importante de mi familia. Eh, Era como la persona que mantenía mi familia unida, una persona que totalmente era quien unía a mi familia. Pues ella fallece y ahí entonces entra la temporada del cuestionamiento, de, pero ¿por qué? O sea, como que vivía mi vida normal, como que no le daba importancia a mis sentimientos, ni a lo que yo podía sentir, Eso fue algo muy duro para mi familia, para nosotros, para mí, a mí me chocó mucho, y más en el estado que yo estaba, que yo tenía una tristeza, que cualquier cosa que me pasaba, ya yo lo veía como, ay, y yo decía como, bueno, ok, a seguir viviendo, pero yo estaba en un estado que yo sentía que Dios no, ni Dios quería lidiar conmigo, porque yo todo lo alejaba. Entonces yo me decía a mí, tú no tienes por qué estar triste. ¿Por qué tú estás triste? O sea, tiene a tus padres, o sea, tiene familiares que te aman. Yo sentía que Dios mismo me decía, tú no tienes por qué estar triste, o sea, yo te he dado esto, te he dado lo otro, te di esto, te di la oportunidad de hacer esto, esto y esto, ¿por qué tú estás triste? O sea, como que yo sentía que Dios me señalaba, como que me decía, tú no tienes el derecho de ser así, tú no tienes el derecho de estar triste, tú no tienes el derecho o sea, de ponerse, porque tú eres una persona privilegiada, tú tienes una carrera, tú tienes a tus hermanas, tienes a tus padres, tú tienes a todo el mundo alrededor tuyo. ¿Por qué tú tienes que estar triste? Pasan unos meses y creo que entramos ya a mediados de año. Yo tengo un sangrado espontáneo y voy al médico y me consulto con mi doctora, me manda a hacer unos exámenes, yo voy sola, porque eso era un proceso que o sea, yo siempre he sido con mi familia, todo, y sola, o sea, todo lo estaba haciendo sola. Me sentía como, wow, es algo que no puedo ni describir. Y voy me mandaron a hacer una sonografía, y cuando me mandan a hacer la sonografía, me dice la sonografista, creo que fue un poquito imprudente la sonografista, pero vamos a dejársela pasar. Tras de todo lo que yo estaba pasando ese año, voy donde la sonografista, me hacen la prueba, o sea, el tema de la sonografía, y la sonografista me dice, wow, pero tú tienes quistes. Y yo me pongo blanca. Yo digo, no, otra raya más para el tigre. O sea, ¿cuántas cosas? Para mí, porque incluso ahora yo digo como, está un poquito, pero para mí fue muy fuerte porque nunca había pasado nada así. Llego donde la doctora me dice, sí, mira, efectivamente tenemos que empezar un tratamiento para ovarios poliquísticos. Yo digo, bueno, ahora sí fue verdad, estéril. Esto fue lo que yo dije, señores, perdónenme la risa, pero yo recordándolo, o sea, eso fue lo que yo dije, no, no, bueno, no, como que, bueno, yo decía como lloraba, empecé a orar, él decía, ay Dios mío, como que no permita esa situación, la. Y nada, yo empezó un proceso muy difícil para mí, muy. Un día yo voy a la iglesia. Yo creo que ese día yo no iba. Siempre que no voy para la iglesia me pasan cosas. Pero ese día yo no iba. Va una pastora invitada y ella me dice, o sea, y ella dice, bueno, vamos a orar por sanidad. Parece que no recuerdo bien el tema de la prédica, pero vamos a orar por sanidad. Pasen los que quieran recibir sanidad, la. Yo tengo el tema de los ovarios poliquísticos que me lo habían acabado de diagnosticar. Y yo paso, claro, porque ante todo, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios liberta. Voy, paso, tenía esta misma blusa, me la puse por eso mismo. Paso, ella empieza a orar. Ah, que la sanidad, tú quita quiste, quita esto. Y yo, bueno, pero ahí es que prende. Yo digo, bueno, y algo así, bueno, ya está recibida y ella termina de orar y ella
dice, y gracias Señor, porque tú revelas. Y baja. Cuando ella baja, ella me toca aquí, como a nivel de los ovarios, como quien dice. Eh, y dice que como mi hija, yo creo que ella tiene un testimonio de sanidad con su hija por el mismo tema de los ovarios, no sé, creo que sí. Tú sanas. Y empezó ahora, bueno, aquí se los voy a poner. Es en tu nombre, Padre. Y yo me gozo cuando tú revelas las cosas, Señor. Cuando tú las revelas para tu gloria. Cuando tú las revelas. En el nombre de Jesús. Padre, que como mi hija, Señor, ella testifique. Todo, Señor, alínealo a tu propósito. Todo aparato reproductor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hecho está. Y para tu gloria. Oh Padre, yo tendré noticias. Tendré noticias de tu amor y de tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Señores, ¿what? O sea, ese era el detalle que yo necesitaba para saber lo importante que yo era para Dios. O sea, que Dios no estaba cansado de mí y que Dios tenía su mirada en mí. Desde que ella me toca, o sea, eso fue una sensación que yo salí del puro infierno, Señor. O sea, yo salí de un lugar de tanto dolor, de una posición de dolor, de ese sentimiento de rechazo, de esas cosas, de rechazo por parte de Dios. Porque yo misma era que alejaba la gente, que rechazaba pero ese abrazo de Dios, yo lo recibí ahí. El punto, señores, fue que yo al médico fui para un sangrado y yo salí con quiste. Nunca supe por qué fue el sangrado, yo nada más supe que salí con quiste. Y yo recibo esa sanidad, porque como les dije, yo sé que Dios sana. Yo la recibí de inmediato, la recibí. Salí de ahí, no me tomé una pastilla más. Tenía 2 días de tratamiento solamente. No me la tomé más, señores, no me la tomé más. No tomé pastillas más. Yo dije, bueno, yo estoy sana y no voy para médico ni nada. Pero tenía que ir al médico porque tenía que testificar. Y eso siempre Dios me lo puso en el corazón, pero el momento se dio. Cuando se tenía que dar. Pasa el tiempo y como que el Señor pone esa inquietud en mí, me hago los exámenes. No tengo nada. Nada, señores, nada. Lo único que tenía eran signos de que mi periodo estaba a punto de comenzar. Pero nada. La sonografista me dijo, no, todo bien, normal. De control, me dijo, no, normal, no tengo quistes. Porque el Señor me tocó y el Señor me escogió, me sacó de donde yo estaba. Y yo sé que eso, o sea, yo no iba a médico, a nada que tenga que ver conmigo, a menos que se me presentara una situación. Y yo no tenía signos de como alarmantes. Sí, a mí a veces se me quitaba el periodo y eso, pero yo lo último que pensé era que yo tenía el síndrome de ovarios poliquísticos. Fui por un sangrado porque Dios sabía que yo no iba a ir para allá. Nunca yo iba a descubrir eso y Dios es bueno. Dios sabe. Cuando fui, ¡pam! De una vez me sanó. El tema es que Dios siempre tiene detalles conmigo. Siempre, siempre, siempre. Dios es real. Y el que dice que Dios no es real es porque definitivamente no lo ha sentido. No sabe quién es Dios, no sabe lo que puede hacer Dios, porque el que ha experimentado yo no puedo decir, nunca podría decir que Dios no existe, porque yo lo he vivido, lo he experimentado, yo sé que Dios existe. El tema es que estoy sana, gracias a Dios. Este ha sido un proceso fuerte. A finales del año pasado oré mucho, mucho, mucho porque me acerqué a Dios de una manera, o sea, el Señor empezó desde ahí a trabajar mi vida fuertemente. Eh, Le oré mucho a Dios, le oré. Y el Señor fue ordenando, llenando mi corazón, fue ayudándome, fue restaurando las cosas que yo había roto. Yo le pedía mucho a Dios, Dios mío,
Si es de ti, la persona con la que yo estaba, restaura esa relación. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios restauró esa relación y Dios me está llevando de la mano. O sea, Dios es bueno, totalmente. No tengo cómo decirlo. ¿Y yo cómo me aparto? ¿Cómo, con qué cara ustedes creen que yo me puedo apartar de Dios cuando Dios tuvo estos detalles conmigo? Yo dije, ay, Dios mío. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el Señor te dé dones, te escoja, te mire, te persiga, te responda, o sea, todo lo que tú, o sea, es como para que tú no dudes. Si tú sientes que tú no tienes propósito, que todo lo que pasa en tu vida no tiene sentido, que ya a tu corazón no le cabe una decepción más, que ya tú estás triste, que te sientes vacío, que no quieres saber ni de ti, que ningún logro te causa ningún tipo de felicidad. Acércate a Dios porque tú vas a ver la gloria de Dios. Si estás en un buen momento, agradecele a Dios. Acércate a Dios porque Él es el único responsable de las buenas cosas que nos pasan a nosotros. Este es el testimonio de vida más grande que sé que voy a tener, porque es mi historia de cómo entendí el amor de Dios y su soberanía. Yo sé que me esperan más logros, me esperan más testimonios, pero como este, que fue el que me hizo entrar, yo sé que no, o sea, yo sé que dentro de mí voy a agradecer y todo porque Dios es bueno y soberano, pero este es el más importante porque me hizo acercarme a Dios. Dios les bendiga, los amo en el amor de Cristo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios sana, como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Nada me hace diferente a ti más que mi fe. Tienes que tener fe y si tienes fe, lo tienes todo. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Mi boca nunca se va a cansar de darle toda la gloria y la honra a Dios. Mi vida es Él y para Él. Los amo mucho. Espero que este mensaje les haya tocado el alma y que se identifiquen para que puedan seguir en los caminos tan bellos del Señor. Que si bien es cierto, la vida es muy difícil, pero con Él se hace muchísimo más fácil. Aunque la higuera no florezca, ahí está Dios. Los amo. Chao, chao. Gracias por compartir conmigo este momentito y Dios les bendiga grandemente. Chao, chao.